Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 8 del manual ¿Qué hacer? Hoy nuestro tema versa sobre algo que es importante para nuestro ministerio, para los que servimos al Señor, para los que trabajamos para la obra, para los que queremos que el Señor brille por sobre todas las cosas. El tema de hoy es ¿qué hago para ser útil para Dios? Es necesario aprender a ser útiles y servirle al Señor como a Él le agrada. Lo que hoy el Señor nos quiere hablar es que los que somos hijos de Dios debemos de aprender a ser útiles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo brille. El Señor nos enseña en su palabra a cómo ser de utilidad en su obra por medio de nuestra manera de vivir. Es por eso que hoy yo quiero invitarlos a todos ustedes para que aquellos que nos ven por redes sociales también puedan entender que es necesario ser útiles al servicio de Dios, porque eso es lo que al Señor le agrada. ¿Qué les parece si oramos y ponemos a todos, principalmente los que nos ven por redes sociales, oramos todos juntos y le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento para poder comprender qué es lo que hoy quiere hablar a nuestra mente y a nuestro corazón por su Espíritu Santo? En tus manos estamos, Señor, hágase tu preciosa y divina voluntad. Muéstranos, Señor, lo que debemos de hacer y hacer tan solo tu preciosa y divina voluntad. Estamos plenos y estamos gozosos porque podemos compartir tu palabra y que esta palabra haga ante todo, pues, en el corazón de todos los que nos ven por redes sociales, un deseo de comprender y entender y poner en práctica lo que tú hoy nos vas a enseñar por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el bendito nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, si ustedes abren sus Biblias en 2 de Timoteo 2:20, van a leer lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto es un versículo que nos habla de cómo el Señor quiere que nosotros le sirvamos y cómo debemos de ser. Dice, pero en una casa grande, decimos la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y plata. Y esta palabra oro y plata, utensilios, nos habla de vasos. La palabra, el original de utensilio es vaso. Y también dice que pueden ser de oro y de plata, de gran valor, y también de madera y de barro. Y esta palabra barro significa frágiles, que son muy, muy frágiles. Y unos son para uso honroso, es decir, los que muestran respeto por la palabra de Dios, y otro para usos viles, son los que verdaderamente han deshonrado la palabra del Señor y pues en realidad no viven conforme al orden de Dios. Unos son de gran valor, como les decía, de oro, plata, y son aquellos que son los comprometidos con el Señor. Y otros son de madera, que son los que simbolizan la naturaleza humana, es que podamos razonar, podamos sentir, podamos tomar decisiones. Es por eso que es importante que el día de hoy tú tomes decisiones. Y otros son los de barro. Y yo quiero decirles que antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, tal vez todos estábamos así, como vasos de barro que eran realmente frágiles. Y es por eso que es necesario que cuando nosotros recibimos a Cristo, empecemos a dejar que el alfarero sea quien modele nuestra vida. Y en los utensilios solo hay dos usos, unos de honra y otros que son los viles, como les he dicho antes. Amados hermanos, nosotros somos llamados a ser vasos de honra en la casa del Señor. ¿Pero qué eran los vasos honrosos? Bueno, antiguamente la tradición judía colocaba estos vasos de honra en la entrada de las casas para que los visitantes y todos en la casa pudieran tener acceso a ellos, y siempre esos vasos estaban llenos de agua con lo que podían lavarse las manos y los pies. Eso era lo que la tradición judía, en este caso,
usaba para esos vasos. ¿Tú quieres ser útil al Señor? Es la pregunta importante. Pues si tú quieres ser útil al Señor, pregúntatelo y la contestación debería de ser que tú tienes que ser entonces un vaso de honra. Pero para hacerlo, 2 de Timoteo 2:21 nos dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este instrumento, este utensilio, ese vaso debe de estar apartado, consagrado al Señor para que sea útil y que esté dispuesto para desarrollar toda buena obra, que es lo que a Dios le agrada. Pero ¿de cuáles cosas nosotros debemos de limpiarnos? Y lo veremos a continuación durante nuestro mensaje. Miren, deben saber que un vaso de honra para el Señor tiene ciertas características. Por ejemplo, se humilla ante Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es importante porque podemos entender que el Señor nos habla de que tenemos que humillarnos primero que todo ante Dios. También el saber ser humildes. Jesucristo era manso y humilde de corazón. También reconocer que somos barro en manos del alfarero, que debemos de dejar que Él sea el que moldee nuestra vida. También reconocer que no somos nada para el Señor. Nosotros somos como arena en la tierra, en el mar, como granos de arena en el mar, pero nosotros en realidad sin Él pues no somos nada, amados hermanos. Y también que somos frágiles y que somos débiles. También debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto está en Romanos 12:3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor nos habla de que nunca debemos de estar considerados superiores a todos o a algunos, sino nosotros debemos de estar verdaderamente siempre pues en la posición que el Señor quiere, no teniendo mayor concepto de nosotros mismos que deberemos de tener. No importa tu capacidad intelectual, no importa el dinero que tengas, no importa tu posición económica, social, política, la que sea, nosotros debemos siempre de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:4 dice también: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué debemos limpiarnos de las cosas que también el enemigo o nosotros mismos hemos abierto puerta y quitar de nuestra vida para que verdaderamente seamos vasos de honra? Pues debemos de quitar las obras de la carne, que son, por ejemplo, algunas, voy a citar: envidias, murmuraciones, contiendas, mentiras, en fin, un sinnúmero de situaciones que lo podemos ver en Gálatas 5, ahí está escrito. Y también 2 de Timoteo 2:21 dice, como se los dije anteriormente, que nos tendremos que limpiar de estas cosas para ser instrumentos de honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. También debemos de practicar la justicia, la fe, el amor y la paz. Isaías 32:17, fíjense qué hermoso versículo este, dice así: y el efecto de la justicia, les dije que debemos de practicar la justicia, la fe, el amor y la paz. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. No hay nada como poder vivir tranquilos, con gozo, con paz y seguros de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la vida eterna y viviremos eternamente con el Señor. El vaso de honra es un vaso hermoso, escogido por la perfección de sus detalles, y estos vasos eran sellados por el alfarero, para que supieran quién fue su hacedor y para reconocerlos. Es como la firma del alfarero.
Nosotros, los hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Asimismo, Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y es por eso que también debemos de ver que hay vasos vacíos. Los vasos vacíos son aquellos que alguna vez estuvieron llenos, pero por alguna razón lo que había en su interior se agotó. De estos vasos vacíos hay dos tipos, los que fueron usados honrosamente y los que fueron usados vilmente. Vasos vacíos que fueron usados honrosamente son todos esos vasos que algún día estuvieron llenos de Dios y que de eso solo ha quedado pues un recuerdo. Salmo 42:4, fíjense lo que dice, me recuerdo de estas cosas, hace memoria, y derramo mi alma dentro de mí, está quebrantado, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Era una persona que pregonaba la palabra del Señor, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esto, amados hermanos, puede causar a un vaso que se siente vacío, pues tal vez vergüenza, confusión en su vida. Y el Salmo 42:3, uno antes dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En realidad uno se siente vacío cuando verdaderamente no está el Señor con ustedes o con alguien. Verdaderamente solamente la llenura por medio del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, la comunión con Dios nos llena y evita que, como dice el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El Señor nos da claramente algo que es como refrigerio para todos aquellos que se sienten vacíos. El Señor puede llenarte de todo lo que tú necesitas para poder vivir conforme al orden del Señor. Y de estos vacíos también hay dos tipos, los que desean volver a ser llenos de Dios, y yo creo que aquí el versículo del Salmo 42:11 nos habla, verdaderamente esperen en el Señor, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y los que desean volver a ser llenos de Dios son esos vasos que dejaron de tener esa experiencia continua en la presencia de Dios y ahora se encuentran secos, sedientos, con necesidad de que su copa esté rebosando. Y han decidido regresar al camino, han decidido congregarse, empezar nuevamente una relación más íntima con el Señor. Esto es bien, bien importante para todo aquel que se ha sentido vacío y quiere también, o ahora, a comenzar a ser útil para el Señor. Y también que hay los vasos de ira, que son los vasos que están sirviéndole, en este caso al enemigo. Dice que la palabra de Dios, que son aquellos, dice 1 Juan 2:19, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto es sumamente tremendo para todos aquellos, esos vasos de ira, los que estuvieron y tal vez hoy están al servicio del enemigo, el príncipe de este mundo, el cual los tenía y los tiene cegados, y su uso fue de vileza, en vasos viles. Pero también habrá los que se arrepientan, como el Señor, a todos aquellos que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y decidan limpiarse de toda esta inmundicia y ponerse al servicio del Señor para toda buena obra. Y como ejemplo bíblico tenemos la vida de la prostituta Rahab, que ejercía este oficio al servicio obviamente del diablo, pero tomó la decisión de seguir a Dios y su vida fue transformada, fue limpiada y fue un instrumento escogido de Dios para que pudiera ayudar verdaderamente a la libertad, a que su pueblo, el pueblo judío,
lograra victorias. Las condiciones de Dios para que la presencia del Señor, su unción y su poder sean derramados, es necesario que una vasija esté vacía. Eso es muy importante. Esa vasija debe de estar no llena de situaciones difíciles en su vida, sino que tiene que vaciarse, tiene que dejarse que Dios sea el que lo moldee y haga una vasija nueva, una vasija de honra, y que esté dispuesta a recibir en su interior pues vino nuevo, amados hermanos, como lo dice Lucas 37-38 cuando habla de los odres. Dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Es claro lo que la palabra del Señor nos dice, y si tú quieres verdaderamente recibir ese vino nuevo, la unción del Espíritu Santo, volverte a llenar, volverte a tener un avivamiento en tu vida, pues tendrás que vaciarte de todo aquello que en nada edifica tu vida. El Señor nos advierte que si ya hemos dejado de ser vasos de deshonra para Dios, decidamos ser ahora vasos de honra, pues habiendo conocido ya el camino de la justicia, de la verdad, de la vida, no debemos de volver atrás. Y esto está en 2 de Pedro 2:20. Es una advertencia clara. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, 2 de Pedro 2:20, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nosotros ya no somos de los que retrocedemos, amados hermanos. Debemos de tomar nuestra decisión de seguir el Señor. Dice porque en el 2 de Pedro 2:21 viene una advertencia, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea que, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en no regresar, no voltear atrás y ser los que seguimos el camino de la verdad y de la vida, tomar el arado en nuestras manos y hacia adelante para lograr llegar al propósito que el Señor quiere y que nosotros verdaderamente nos volvamos vasos de honra. Vamos a concluir. Tenemos un propósito en esta tierra, amados hermanos, y es ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Dios conoce nuestro valor y desea usarnos como vasos honorables a su disposición. No obstante, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a convertirnos en esos vasos que Dios desea usar y serle útil al Señor en su obra? Si nosotros decimos que sí y estamos dispuestos a convertirnos en esos vasos de honra que verdaderamente le den toda la gloria y todo el poder y la honra al Señor, y que podamos verdaderamente por medio de nuestro testimonio de vida demostrar que el Señor es el primero en nosotros, y que por medio de nuestra vida, por medio de nuestra manera de estilo de vida, verdaderamente el Señor brilla en el corazón de nosotros y nosotros hacemos y reflejamos la gloria del Señor. Amados hermanos, le damos gracias al Señor, debemos de ser útiles a su obra. Es por eso que yo te invito a que oremos y dejemos todo esto en manos del Señor y le digamos así: Señor, te damos gracias. Verdaderamente, Señor, sabemos ahora que a ti te agrada que seamos vasos de honra, de oro, de plata, y que no vivamos como vasos verdaderamente frágiles con la naturaleza humana en nuestra vida, sino que verdaderamente seas tú quien viva en nosotros. Te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre, Señor, y ahora a todos aquellos que nos ven por redes sociales, yo los invito a que también quieran ser verdaderamente vasos de honra para Dios, y que el Señor, como bien lo dice su palabra, si tú me honras, yo te honraré, y tú verdaderamente hagas lo que a Dios le agrada. Pues yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón el día de hoy, y que por medio de una oración sincera
en la cual tú entregues todas tus cargas al Señor, lo recibas y veas cómo habrá una transformación y un cambio verdadero en tu vida. Dile al Señor así: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Yo entrego mi vida a ti y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único seguro Salvador. Sé que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero que Él resucitó al tercer día y que Él está sentado a la derecha de ti, Padre, que Jesucristo vive y que Él es mi Salvador. En tus manos estoy, Señor, entrego todo esto a ti. Te pido que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en mi vida y me muestre cómo debo yo de vivir para ser un vaso de honra, para que brilles en mi vida, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.